Muy buen día, domingo 10 de octubre de 2021, bienvenidos a los que se están sumando acá en el aula ICB. Estamos junto a Daniel, que está haciendo de secretario hoy, junto a Raúl y junto a Nicolás, compartiendo la clase en el aula ICB desde el auditorio acá en Reconquista. Bueno, estoy muy contento con lo que estamos haciendo desde acá. Nos están siguiendo algunos hermanos desde otros lugares, desde otros países, así que los bendigo, mis hermanos. Gracias por difundir el material que se genera en las aulas ICB. Sí, aprovecho saludarte, hermano Oscar. Ya tendremos oportunidad de conocernos allí de México. Así que en buena hora que puedan resultarle útil los materiales. Mirá, veo a la secretaria está en línea, ¿viste? Bien. Marcelita, así que hoy es no presencial para ella la clase. ¿Cómo estás, Marce? Buenísimo. Vamos a esperar que algunos hermanos vayan llegando. Hacemos un repaso bien rápido de lo que estamos viendo de Apocalipsis. Hoy nos toca la culminación de la sentencia a la gran ramera, capítulo 18 de Apocalipsis, en donde vemos el juicio de Dios sobre la ciudad de Jerusalén, un juicio cumplido a cabalidad, totalmente desarrollado en la historia, en el año 70, ¿sí?, después de Cristo, con la destrucción de Jerusalén. Hoy vamos a leer también algún otro párrafo de algún historiador contándonos cómo se cumplen exactamente las palabras de sentencia dada por Jesús, de juicio dado por Jesús sobre Jerusalén. Mientras tanto, les doy la bienvenida a los hermanos que están siguiendo. Bueno, Marcelita, también Silvia Pérez, ¿sí?, nos está siguiendo, cada uno desde su casa. Para los que ven en diferido, hagan un pequeño comentario de lo que están escuchando, así sabemos, una vez que subamos el material. ¿Saben qué necesitaría? Que en lugar de sentarse allá, porque se sienten lo más al frente posible, y no lejos, porque si alguien hace un comentario me gustaría que se escuche. La profeta Silvia Pérez dice: muy buenos días para todos, bendecido domingo. Estamos calentando motores para empezar, ya empezamos con el repaso. Bien, Apocalipsis capítulo 18, del verso 1 al 24. Vimos en el 17 que está explicado allí el juicio sobre la gran ramera, vemos la figura y demás, y trazamos la identidad sobre esta gran ciudad. Y dijimos que la identidad coincide exactamente con Jerusalén, ¿sí? Que la gran ramera ahí no es todas las especulaciones que después a lo largo de la historia se pudieron haber hecho, sino que estrictamente tiene que ver con el juicio al sistema religioso de Jerusalén. Vamos a leer un texto hablando tan solo de la identidad de la gran ramera. ¿Cómo estás? Se están sumando algunos. Leí lo de Silvia Pérez. ¿Cómo estás, Eri? Erika, y no sé si está Rodri con vos o está sola ahora. La identidad, capítulo 11 de Apocalipsis, porque cuesta, aquellos que fuimos improntados, marcados, enseñados por la religión, ver a Jerusalén bajo el término la gran ramera, ¿no? Porque como es llamada Jerusalén en el Antiguo Testamento, es llamada la niña de mis ojos, dice el Señor, es llamada la ciudad del rey,
la ciudad de la doble paz, que es el significado de la palabra Jerusalén. Pero ver a la Jerusalén terrenal, esa ciudad tan honrada, honrosa, tratada por Dios de esta manera, es un poquito como fuerte, ¿no? Sin embargo, esto ya estaba anticipado en el Antiguo Testamento. Sin ir más lejos, yo dije que íbamos a leer capítulo 11, verso 8, en el mismo libro de Apocalipsis, para ver cómo ya desde el capítulo 11 la ciudad es tratada, que es símbolo. Capítulo 11, verso 8, de toda religiosidad, ¿sí?, apartada de su esencia, de Dios. Dice capítulo 11, verso 8, dice: y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad. Y acá, grande ciudad es la misma expresión de la gran ciudad de Apocalipsis capítulo 17. Pero acá no le llama Babilonia, acá le llama Sodoma y Egipto. En el Nuevo Testamento, en varias oportunidades, aparece esta cuestión. Estamos haciendo solo un repaso, un calentar motores en función de lo que vimos la semana pasada. Todavía no oramos, tranquilo. Es llamada Sodoma y Egipto, ¿sí?, esa gran ciudad, por el Señor. ¿Y por qué digo que es Jerusalén y no otra ciudad? Por lo que dice a continuación. Ciudad que en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. ¿Dónde fue crucificado Jesús? En Jerusalén. ¿Sí? O sea, acá le llama Sodoma y Egipto y va subiendo la tensión, y en el capítulo 17 le llama Babilonia. Después vamos a volver sobre esto. Antes de continuar, ¿por qué? Pregunta de examen a los que estamos acá. Se sumó Miguel. Pregunta de examen. ¿Por qué Jerusalén iba a ser destruido? ¿Por qué el juicio de Dios era justo contra Jerusalén? Para que se terminara. A ver si lo puedo poner en palabras. Sí, vas a poder. Porque el viejo pacto estaba en vigencia. Cambiamos las palabras un poquito. Esa vigencia lo quitamos. Bien. Porque el antiguo pacto no estaba más en vigencia a partir de la muerte de Cristo y de la entrada en vigencia del nuevo pacto. Lo que estaba el antiguo pacto era operativo todavía. Los dos lugares, claro. O sea, uno de esos lugares era la ciudad de Jerusalén y la otra era el templo. O sea, dos centros donde iba la gente, acumulaba gente. Sí. La religiosa. Iba bien a hacer sus oraciones. Sí. Y la manera de terminar con todo eso fue destruyendo esos dos lugares. Sí. En un sentido sí. O sea, era necesaria la remoción. La remoción, sí. Palabras bíblicas usadas por el apóstol Pablo en la carta a los Hebreos, ¿sí? Era necesaria la remoción de las cosas movibles para que queden las inconmovibles. O palabras del mismo Señor Jesús, citado por Mateo y por Lucas, diciendo: la potencia de los cielos serán conmovidas, y usa la misma expresión que Pablo usa en el capítulo 12 de Hebreos al final. O sea, cuando hay una sacudida en la dimensión del espíritu de tal manera que las cosas móviles, las que son figura, son removidas y son establecidas las cosas, y quedan las cosas que son eternas. A ver, el templo y la ciudad de Jerusalén eran el centro de adoración
era el centro de la práctica del antiguo pacto. Por eso era necesario que sean removidas. ¿Para qué? Para que queden las inconmovibles. Un reino de naturaleza espiritual y un programa de naturaleza espiritual que vamos a ver a partir del capítulo 19, la semana que viene, cuando veamos el anuncio del ángel, porque las bodas del Cordero han llegado. ¿Sí? Eso lo vamos a ver la semana que viene. Pero básicamente ese es el esquema del pensamiento. En Apocalipsis tenemos entonces el mensaje principal, que es la revelación del Cristo glorificado, y el mensaje secundario, pero fue el motivo por el cual fue escrito en aquella generación, en el año 67, 68, 67, por el apóstol Juan, ¿sí? Para ver cómo el antiguo pacto, la antigua esposa era removida y juzgada, ¿sí? Y hay un nuevo matrimonio de Dios, hay un cambio en la administración de Dios, ¿sí? Para establecer, ¿sí? Una nueva Jerusalén que viene en el estudio nuestro, ya fue establecida sobre la tierra. Pero lo vamos a ver, porque todas estas son, ¿qué son? Son estas imágenes verbales, ¿son literales o son simbólicas? Son simbólicas. ¿Por qué? ¿Alguien me pudiera decir por qué son simbólicas? Yo puedo decir algo, pero no precisamente por eso. El tema de mover las cosas inconmovibles, sí, que queden las que son firmes, es figura de lo que sucede o sucedió en nuestra vida. O sea, el Señor sacó todo lo que no era de Él y puso lo movible. la roca. Y puso lo inconmovible. Sí. Fíjense que Dios ya se estaba revelando al pueblo de Israel en el antiguo pacto, hablando del tiempo de los gentiles, de las naciones que no son hebreas, ¿sí? Revelándose a Nabucodonosor en su sueño, cuando esa roca cortada no con mano, del capítulo 2 de Daniel, ¿sí? En el sueño de Nabucodonosor cayó, desmenuzó a los poderes de la tierra y los reemplazó, ¿sí? Y vino a ser un monte que llenó toda la tierra, el reino de Dios, el monte Sión, figurado por el monte Sión, ¿sí? Bien, bueno, repaso hasta acá, hicimos el tiempo para que se vayan sumando algunos, hay algunos que están siguiendo. Silvi, ¿cómo te va? Mi esposa está siguiendo también desde casa. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por poder esta mañana abrir tu palabra en libertad. Yo te pido en el nombre de Jesús, Espíritu Santo, que nos guíes a toda verdad, Padre, a toda palabra libertadora del Espíritu, Señor. Señor, que nuestra alma pueda, Señor, tomar la forma del Cristo que nos habita, para poder, Señor, pensar, sentir y hacer tu voluntad en nosotros. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Es muy importante entender esto que vos mencionabas, Miguel, el tema de que en nuestra vida es similar, ¿sí? En nuestra vida, cuando Dios llega, hay una sacudida de tal manera que caen las cosas removibles para que sean establecidas las inconmovibles. Debe ser así en la dimensión del Espíritu. El hombre fue perfeccionado en el Espíritu a través de la obra de Cristo. El hombre recibe la revelación del Hijo. El hombre es hijo, fue reconciliado con Dios a través de la obra en Cristo Jesús. Y por la fe en esa obra nosotros despertamos a la conciencia, ¿sí? De que somos hijos, ¿sí? Y todo tiene que ver, todo en la Escritura tiene forma de diseños, son esquemas, son bosquejos, para que nosotros captemos con nuestra alma lo que es verdad y fue establecido en la dimensión del Espíritu.
¿sí? Lo que es verdad, ya es verdad en nuestro espíritu, ya es verdad en tu espíritu. Pero ahora lo captemos con nuestra alma y no estemos esclavos de mitos, dogmas y religiones, sino que disfrutemos la libertad gloriosa de los hijos de Dios, que no seamos esclavos de instituciones que promueven esclavitud mental, porque, a ver, de un tiempo a esta parte, Dios nos ha movido a tener un ministerio en la cárcel, ¿sí? Miguel está trabajando conmigo en eso. Él ha sido un puntal en el penal donde compartimos. Ahora se está por abrir otra puerta en otro. Sabemos, compartiendo con los hermanos que están recluidos en ese lugar, que la libertad es una condición mental, primero. Hay mucha gente prisionera de instituciones y faraones, ¿sí? Bueno, otra vez no voy a poder entrar en el texto. Sí, voy a entrar en el texto, pero hay mucha gente prisionera de instituciones y de faraones. ¿Qué es un faraón? Un faraón es alguien que está edificando monumentos para su posteridad. Un faraón es alguien que ha usurpado el lugar de Dios. Un faraón es alguien que esclaviza gente para su proyecto personal. Entonces, hay faraones hoy, no se extinguieron, todavía hay. Muchos de ellos forman parte de los concilios religiosos. La iglesia de Cristo es otra cosa. Entonces, cuando vos veas a alguien edificando monumentos para su posteridad y su nombre es más importante que el nombre de Cristo, correte de ahí. No es el lugar para un hijo que vive en la libertad del espíritu, ¿sí? Y la libertad también es margen para equivocarse. También es margen para equivocarse, ¿sí? Así que no seas implacable con vos mismo, juzgándote si en alguno de estos pasos que vos das, de experimentar al Cristo que te habita, manifestarlo, trazar comunión con aquellos que, porque a causa de estos faraones, la obra de Dios y el plan de Dios se desvirtuó. Pero trazar la comunión con hombres y mujeres que disfrutan la plenitud del Espíritu y que no viven aterrados a las normas de una institución ni a los dogmas de dominación del alma que las personas tienen. Hoy vamos a ver cómo uno de los pecados de Jerusalén fue dominar, manipular el alma de las personas. Lo vamos a ver. Dijo un ministro al que sigo de alguna manera en sus enseñanzas, que tiene gran luz sobre el nuevo pacto, acá de mi país, dice que hoy muchas congregaciones están compuestas por un grupo de personas muy grande, 100 vamos a decir, más, no importa, que le donaron a uno su cerebro para que piense por ellos. Decí conmigo, vale pensar. Vale pensar. No dones nunca tu cerebro. Esa es una posición humanista. En el grupo uno piensa y dice que enseña a pensar. Entonces, mi hermano, tengamos la capacidad de experimentar a Cristo y hacer nuestra propia construcción. Yo te estoy trayendo a través de este estudio de Apocalipsis, estoy abriendo una puerta de libertad para que no te encasilles delante de aquellos que
tienen terror a un Dios porque no lo han conocido en la dimensión del nuevo pacto. Solo se han quedado con el antiguo pacto. ¿Sí? Dios revela su amor este tiempo a través de su iglesia, de tal manera que la distinción de la iglesia verdadera es el amor. No es nada más que el amor. Juan, el mismo Juan que escribió Apocalipsis, dice: si alguno aborrece a su hermano, no ha conocido a Dios. Porque ¿cómo puede conocer al Dios al cual no han visto? Hoy vamos a hablar de la fe del que no ha visto. Hoy a la noche, en la celebración, vamos a ministrar acerca de la fe del que no ha visto. ¿Cómo podemos amar o decir que amamos a Dios, a quien no hemos visto, y no amar a nuestro hermano? ¿Cuántos de ustedes quieren ver a Dios? Bueno, anímate a mirarle a los ojos a tu hermano, mirar en lo profundo de su corazón y de su espíritu. Gracias, qué secretario extraordinario, ¿eh? Me vio transpirar el secretario y me trajo. Muy bien. El mate también caliente. Está bárbaro tu mate, amigo, un mate correntino espectacular. Bien. Capítulo 18 de Apocalipsis. Entonces queda establecida la identidad de Apocalipsis, de la gran ramera, ¿no? En el libro de Apocalipsis. ¿Cuál es la gran ramera? Jerusalén. Bien, la ciudad de Jerusalén. Cuando yo leía, para mí era o Roma, o Babilonia, o Claro. Jerusalén. La escuela historicista, aún parte de la escuela idealista, y el futurismo, que son las otras tres escuelas, aparte del preterismo al cual adherimos nosotros. Las otras tres escuelas de interpretación de Apocalipsis son la idealista, la historicista, ¿sí?, y la futurista. Las tres señalan como posible interpretación Roma. Es más, los reformadores, ¿sí?, adherían a la idea de Roma. Y la expresión que vamos a ver hoy en el capítulo 18, salid de ella, pueblo mío. Pero tenía que ver con esto. Por eso la reforma fue un cisma. Fue un cisma. Tengo mi opinión personal al respecto de aquello, pero no la voy a dar ahora. En algún momento la daré. Fue una división en aquel momento. Salid de ella, pueblo mío, basándose en la perversión que existía en la iglesia. La iglesia institucionalizada. Pero recuerde que la verdadera iglesia, ¿quién es? Nosotros. Y somos el cuerpo de Cristo. Esto vamos a verlo después. En capítulo 21 vamos a empezar a verlo. Somos el cuerpo visible de Cristo en la tierra. O sea que lo que de Dios, lo que de Cristo se va a ver en la tierra, se va a ver a través de nosotros, como un cuerpo físico, material y visible. La expresión más utilizada en el Nuevo Testamento acerca del advenimiento, o lo que se conoce en teología como segunda venida, que para nosotros fue un hecho pasado en el año 70, en el juicio de Dios sobre Jerusalén, la principal expresión es parousia, que significa la presencia física. Por eso los futuristas dicen, si Jesús físicamente no vino a la tierra, esto es algo que todavía sucederá, y es uno de sus principales argumentos. Lo que sucede es que la presencia física
de Cristo ya está en la tierra. ¿Cómo está en la tierra? Claro, ¿cómo es llamada la iglesia? Y también el cuerpo. Y la teología hace un rebusque intelectual, dice que es un cuerpo espiritual. Mi hermano, no es un cuerpo espiritual, es un cuerpo físico. Cristo, que impartió su esencia en vos y en mí, ¿sí?, está visiblemente a través de ¿quién? De nosotros en la tierra. Entonces es un cuerpo físico, material y visible. Asumamos ese rol y seamos en la presente generación la manifestación del Cristo en el que somos. Bueno, esto es muy profundo, pero es la esencia del cristianismo. Entonces, nada de esperar cosas futuras, nada de hoy somos. Diga conmigo, yo soy. Yo soy. ¿Cuál es tu esencia? ¿Cuál es tu naturaleza? Y como hijo compartís el ADN. Bueno, menciono algunas cositas acá que no tienen que ver con el texto, pero el mismo Juan, autor de Apocalipsis, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, verso 11, dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Los hebreos no le recibieron. Él vino a hacer lo suyo, revelar al Padre, reconciliar al mundo, y los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, derecho y autoridad de ser hechos hijos de Dios. Exousia, potestad, de ser hechos hijos de Dios. Pero el verso 13 tiene una carga que no es menos importante que los anteriores y pasa casi desapercibido. Dice, tristemente, los cuales no son engendrados de carne ni sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Esa expresión, engendrados, la expresión es, en el griego, es prógenos. Prógenos, ¿qué significa? Que Dios puso su gen en nosotros, su genética en nosotros. Nosotros, nacidos hijos, activados por la fe, en la conciencia de la fe del Hijo de Dios, porque nacimos hijos, somos en Él Hijo, ¿sí? Somos herederos y coherederos, somos iguales. En la cruz es tan profunda que Cristo nos igualó a Él en la cruz. No es solo que Él descendió, sino que Él nos igualó a nivel de nuestra conciencia a Él. Él nos elevó a nosotros. Entonces en Él nosotros somos. ¿Somos qué? Hijos. ¿Hijos cómo? Hijos igual que Él es Hijo. Él se presenta como Jesús en la escena de la humanidad, como el unigénito Hijo de Dios. Consuma la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Llegaron a media luna. Consuma la obra de Cristo en la cruz del Calvario, ¿sí? Y Él asciende a Dios victorioso, triunfante, no como el unigénito Hijo, sino como el primogénito de muchos hermanos. O sea que de unigénito migra a primogénito, de Jesús migra a la manifestación de Cristo, del uno migra a la multitud, que seguimos siendo uno. Una multitud, pero seguimos siendo uno. Un cuerpo, una fe, un bautismo, un Padre, un cuerpo, una verdad, un cuerpo. Migra a la multitud. Él es
primogénito de muchos hermanos, de tal manera que en Hebreos el apóstol Pablo dice, por lo cual él no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Sí? Nos elevó, nos igualó a él. Entonces esa es nuestra esencia, esa es nuestra naturaleza. Por lo tanto, lo que hemos de crear, lo que hemos de manifestar, lo que hemos de vivenciar en este mundo va a ser mucho más que lo que hasta ahora se experimentó, se vivenció. Que la luz de Cristo resplandezca en tu espíritu para transformarlo todo en tu vida. Tu vida que manifestará tu naturaleza, la esencia del Hijo en el que somos, en el que existimos. Uf. Fuerte. Fuerte, así te escuchan. No, después nomás sería, porque es un texto realmente único que sería, es Hechos 7, que le habla Esteban, le habla todo realmente. A la nación de Israel. A la nación de Israel. Sí. Y le dice, y vi al Hijo del Hombre que estaba sentado al lado del trono de su Padre, y los cielos abiertos. ¿Y qué le pasa? Él estaba hablando en el Espíritu, estaba hablando porque estaba lleno del Espíritu. No estaba Totalmente. Hablando. Eso sería algo que vengo, sería, el Señor me viene moviendo. Y ese pasaje que vos citás es tremendamente importante para entender el esquema o bosquejo de los tiempos, porque ese es el rechazo definitivo de la nación de Israel al reino, que aún los apóstoles seguían ofreciéndole a la nación, ¿sí? Vosotros colmáis la medida de vuestros padres, ellos han sido homicidas. Uf. Bueno, sigo. Apocalipsis capítulo 18. Después que en el 17 establecimos la identidad de la ciudad de Jerusalén, tenemos ahora en el capítulo 18, Babilonia la Grande, la ejecución del justo juicio de Dios. La ejecución, en el capítulo 17 tuvimos el enunciado, ahora tendremos la ejecución. Acuérdense, 7 sellos que son abiertos, son 7 juicios. El séptimo sello desata 7 trompetas, que son las trompetas de Dios en juicio. La séptima trompeta desata 7 copas de ira. Las 7 copas de ira, la séptima es el juicio sobre la nación, sobre la ciudad. ¿Qué ciudad? Babilonia la Grande, la ramera, la madre de todas las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y para los que les cuesta un poquito identificar, o sea, no le alcanza con toda la línea de argumentación, alguien que lea Isaías, no veo la Biblia, bueno, Isaías capítulo 1, verso 21. Lo voy a leer yo. Acá mi secretario se fue a buscar la Biblia y volvió sin la Biblia. Isaías capítulo 1, versículo 21. Ya vamos a aprender a leer bien, después vamos. Claro que sí. Epa. Dice el texto así: como te has convertido en ramera, oh ciudad fiel, llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidas. ¿A quién le está hablando? A Jerusalén. Dios hablándole por medio de la boca o pluma del profeta Isaías a Jerusalén, diciéndole: ¿cómo te convertiste en ramera, oh ciudad fiel? Isaías capítulo 51, verso 17. Por si a algunos todavía les cuesta identificar. Despierta, despiértate, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira. Encima lo bebió 2 veces. Primero cuando Nabucodonosor la destruye,
destruye el templo, también le prende fuego, también se llevan el oro, todos los utensilios que aparecen en Daniel capítulo 5, entre los tesoros de Darío, ahí. No dejan nada. Dice, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento bebiste hasta los sedimentos, hasta lo último. Y acá es una copa de ira llena, un tazón lleno, derramado, el último, sobre la ciudad de Jerusalén. Bien. Capítulo 18. Vamos a leerlo entero, de corrido, y después vamos a destacar 5 aspectos del desarrollo del juicio de Dios en Jerusalén. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y llamó con voz potente, diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo, y Dios se ha acordado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado, y pagadle doble según sus obras. El cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Cuanto ella se ha glorificado y ha vivido en deleites, tanto dadle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto, por lo cual en un solo día vendrán sus plagas, muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios, el Señor que la juzga. A los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos por el temor de su tormento, diciendo, ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte! Porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perla, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, alma de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ellas se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo, ¡ay! ¡Ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro, de piedras preciosas, de perlas, porque en una hora han sido consumidas tantas riquezas, y todo piloto, y todos los que viajan en naves y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas, y dieron voces llorando y lamentando, diciendo, ¡ay!
¡ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas! Pues en 1 hora ha sido desolada. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti, luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ella se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Hasta acá, capítulo 18. Todavía en el capítulo 19, 8 versos más, un par menos, hablando de la gran ramera, la gran ciudad, Jerusalén terrenal, ¿sí? Y unos pocos versos más y el cambio de programa de Dios en el capítulo 19. Vamos la semana que viene con el 19. Hoy 5 aspectos del desarrollo del juicio de Dios a Jerusalén. Primer aspecto, la caída. Porque sale un ángel de la presencia de Dios, dice que ilumina con su resplandor, un ángel glorioso, ilumina con su resplandor toda la tierra y hace una proclama. ¿Cuál es la proclama? La del verso 2. ¿Qué dice el verso 2? Clamó con voz potente. Y ahí esa palabra clamó es una palabra griega que es una onomatopeya, o sea, es un ruido, ¿no? Es la misma palabra que se aplica a Jesús cuando dice clamando a gran voz, ¿sí? En su último estertor, digamos, con su último aliento. Eso es la palabra griega krasó, que es el graznido del cuervo, ¿sí? Algo que se te mete en los huesos, ¿sí? El cuervo está vinculado a la muerte, ¿okay? Es un sonido que se te mete en los huesos, ¿sí? Entonces clamó con voz potente diciendo: ha caído, y la expresión caer me hace acordar cuando en el capítulo 14 de Isaías dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Diga conmigo: caída. Ha caído, como en Lucas capítulo 10, cuando Jesús envía a los 70, ¿sí? Y regresan, les había dado autoridad para sanar toda dolencia, ¿sí? Entre el pueblo de Israel. No vayáis en camino de gentiles, todavía era el reino ofrecido a la nación de Israel, ¿sí? Envía a los 70 y les dice: id, predicad el evangelio, golpeen las casas y digan: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Digan: paz a vosotros. Y en donde fueran recibidos, entonces ahí den nuevas de paz, ¿sí? Pero donde no fueran recibidos, golpeen sus sandalias, sáquense el polvo de los pies, ¿sí? Ese polvo va a ser memorial de que el reino les fue ofrecido a ustedes. A ver,
Y cuando volvían ellos y dicen, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Sí? Aún los demonios. No se maravillen de estas cosas. Maravíllense que su nombre está escrito en los cielos. ¿Sí? Ustedes están haciendo un nombre en los cielos. Pero antes le dice, ni bien Jesús le dice, aún los demonios, cuando vienen los 70 y le pasan el reporte, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Yo veía, esa era la palabra de Jesús, yo veía caer del cielo de Dios a Satanás. Caída tiene que ver con un juicio, tiene que ver con el juicio de Dios. Acá, la gran ciudad, Jerusalén terrenal, la esposa de Dios según el antiguo pacto, cae a tierra juzgada. ¿Cuándo sucede? Cuando en el año 70, en el mes de febrero del año 70, empiezan a llegar las 4 legiones de Tito a poner sitio a la ciudad de Jerusalén. Marzo también del 70. ¿Sí? Cuando el invierno termina en el hemisferio norte, ¿sí? Cuando el invierno termina, va a comenzar la primavera, allí en marzo, llegan las legiones, las 4 legiones de Tito y ponen sitio a la ciudad de Jerusalén, después de 3 años y medio de guerra, 3 años anteriores de guerra, ¿sí? De guerra contra los judíos, en Galilea, en Samaria y en Judea. Y de gran persecución contra los judíos en esa tierra y contra los cristianos también en todo el imperio. Recuerden que posiblemente en el año 64 el apóstol Pedro y el apóstol Pablo, hay quienes dicen que en un mismo día fueron ejecutados por Nerón, la bestia, una de las bestias identificadas en el libro de Apocalipsis. Otros dicen que en el año 67 fue ejecutado Pedro. Bueno, ambos ejecutados bajo el gobierno de Nerón. Entonces dice, ha caído. ¿Qué significa ha caído? Significa esta palabra pipto, ha sido aligerado, ha caído, ha perecido, se ha postrado, ha sido frustrada, se ha derrumbado. Ha caído la Jerusalén. Dice el texto, y se ha hecho habitación de demonios. Tres cosas. Habitación de demonios, guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmunda y aborrecible. Lo que era la niña de los ojos de Dios se transformó en algo detestable. Una de las profecías de Jesús era que Israel iba a ser hollada, que significa pisada, pisoteada por los gentiles, profanada por los gentiles. Ellos iban a ingresar al lugar más santo. Recuerden que en el mismo templo había un patio para los gentiles, no podían pasar de aquel patio, había otro patio para los hebreos, ¿sí? Y luego había acceso al lugar santo y al Santísimo solo el sumo sacerdote una vez al año, ¿no? Un día al año, el día de la expiación. Bueno, todo aquello fue pisoteado por los gentiles, por gente pagana, porque Dios le dio autoridad para hacerlo, ¿sí? Es mi ejército que envié contra vosotros, como un instrumento de juicio. Sí, Daniel.
A mí me llama la atención, sería que yo me pongo a hacer cosas que dice, a los míos vine y los míos no le recibieron. Viste que dice realmente esas cosas, los míos, ¿por qué realmente fue lo que se quedó? Porque ellos no le recibieron, porque si no le recibió ese estado completo realmente, pero no le recibieron. Entonces, ¿qué le pasa? Y vino al otro, el otro me recibieron y potestad. Entonces ahí le mandó el Señor a los gentiles realmente. Ahí lo que está hablando. Hay un cambio en el programa de Dios. Habitación de demonios, ahí la palabra habitación es la expresión katoiker. Lo vuelvo a leer porque me trabé todo. Katoiketerion, que viene de katoikeo, que es alojarse permanentemente. A ver, los demonios fueron a Jerusalén para alojarse, ¿cómo? Permanentemente. Hago una idealización, o sea, una aplicación de la Escritura. Hermano, la religión, cualquiera sea sus formas, es cuna de demonios, es habitación de demonios. Por eso, cuando el alma de las personas están cautivas de una forma dogmática de religión, ¿sí?, es una limitación, por más que hable en nombre de Dios y le ponga la expresión Jesús y Cristo, es una forma de limitación para la libertad del espíritu, ¿sí? Si no identifique el mensaje de Cristo con la religión, no tiene nada que ver. La conciencia de Cristo, que nosotros le llamamos conciencia crística, ¿sí?, está a disposición de todos los hombres. Está a disposición de todos los hombres. El despertar del espíritu está a disposición de todos los hombres en una comprensión de la obra de Cristo, ¿sí?, en una comprensión de la obra de Cristo, en una acción del Espíritu de iluminar la obra de Cristo, de iluminar por medio de la fe el corazón, el alma de las personas y despertar así a esa conciencia de Cristo que está en el hombre. Entonces esa expresión habitación viene de alojamiento permanente. Ellos fueron a morar en Jerusalén, a habitar Jerusalén, y cualquier otra forma de religiosidad, porque la religiosidad es una imperfección, es algo incompleto, ¿sí? Nosotros hemos sido perfeccionados en el Espíritu, por lo tanto nuestra alma debiera responder a ese perfeccionamiento del Espíritu y no a limitaciones de entendimiento que restringen la libertad, porque la libertad que tenemos es absoluta. La libertad gloriosa de los hijos de Dios es absoluta. Es una libertad que me une al propósito con el cual fui creado, que es manifestar el Cristo en el que soy. Guarida de todo espíritu inmundo. La expresión guarida es calabozo. O sea, en ese lugar los guardias, otra forma de traducir la expresión guarida es guardia. Los guardias de aquel lugar, ¿quiénes son? Los espíritus inmundos, ¿sí? La expresión ahí es faluqué, que significa albergue, calabozo, cárcel, encarcelar o guardia cárcel también. Es la guarida, es la prisión. Entonces, como esa vino a ser guarida de todo espíritu inmundo, albergue es la misma palabra que traducida es faluqué, traducida albergue, guarida primero y albergue después, pero es la misma palabra. De toda ave inmunda y aborrecible, toda práctica inmunda y aborrecible. ¿Qué hay que hacer? Dice,
Y otra voz del cielo que decía: salid de ella, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. ¿De qué tiene que salir? Si nosotros hacemos una correcta exégesis, ¿sí? O sea, un entendimiento de las palabras con un peso específico del autor hacia quien está dirigida, que son sus contemporáneos, no es nosotros 2000 años después, sino sus contemporáneos. Nosotros tenemos que valorar cómo entendían los que escuchaban estas palabras en ese momento, como primer parámetro de entendimiento. No como lo iban a entender los que 2000 años después le iban a leer, aunque también tenemos esta posibilidad, ¿sí? ¿Cómo lo entendían ellos? Salid de ella, pueblo mío, salgan de Jerusalén. Es lo que Jesús les había dicho en Mateo capítulo 24. Vamos a leerlo. Mateo capítulo 24. Esto está en orden con lo que Jesús les había dicho en Mateo capítulo 24. Cuando dice, del verso 15 al 21: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda. La abominación desoladora era la profanación del lugar santo. En aquel momento era el sacrificio de cerdos por Antíoco Epífanes. Posiblemente, aunque no necesariamente, posiblemente ahora se refiera al busto de Nerón puesto frente al altar del holocausto, ¿sí? Por Casio Floro, ¿sí? El procurador de Judea, ¿sí? El que gobernaba Judea como rey, como Jesús, como Pilato en los tiempos de Jesús, ¿sí? Cuando vean la abominación desoladora que habló el profeta Daniel, el que le entienda, cuando vayamos a leer Lucas, vamos a ver que hay otra señal, que la abominación desoladora es citada en Mateo, pero que en Lucas es explicado diferente por Lucas. Dice, verso 16, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Cuando vean que viene el ejército, que Nerón levanta un trono, me adelanté a Lucas, Nerón levanta una imagen de él, ¿sí? En el lugar frente al altar del holocausto. Entonces, huyan. Los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea, ¿de dónde? De la ciudad de Jerusalén. No descienda para tomar algo en la casa, era más rápido correr, porque las azoteas, por el diseño de la ciudad, estaban mejor conectadas que las pequeñas callecitas, ¿sí? De la ciudad. Entonces se corría por los techos. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo en su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. No busques ni el abrigo. Marzo, primavera, no busques ni el abrigo. Mas ay de las que estén encinta y de las que críen en aquellos días. Orad pues vuestra huida, no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la que no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Sí? Entonces, no desciendan, huyan. Ahora vamos a Lucas, capítulo 21, verso 20. Lucas, capítulo 21, verso 20. Acá cita palabras de Jesús ampliando. Dice, pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Cuando vieres, ¿qué? A Jerusalén rodeada de ejércitos. Algunos dicen que la abominación desoladora del capítulo 24 es la misma que acá.
Jerusalén rodeada de ejército. Está bien, no discutimos esa interpretación, solo que, según 2 Tesalonicenses capítulo 2, el anticristo, que está tipificado por Nerón, ¿sí?, la bestia, ¿sí?, se iba a hacer adorar en el templo. Entonces también puede ser que sea el cumplimiento del busto de Nerón, más en consonancia con la figura de la profanación, la abominación desoladora de Antíoco Epífanes en el cumplimiento de la profecía de Daniel capítulo 9. ¿Ok? Entonces dice: pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que estén en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren a ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que están encintas y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Entonces, ¿qué es huye de ella, pueblo mío? Lo que Jesús ya había dicho cuando había predicado acerca de la destrucción de Jerusalén. Decimos. Acá Pedro, ¿viste? Segunda de Pedro habla, capítulo 1, verso 19. Tenemos también la palabra profética más firme, a la cual hace bien esto atentos como a una luz que alumbra en el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y la estrella de la mañana haga en vosotros corazón, sabiendo primero estos que ninguna profecía de la Escritura es de diversidad interpretación. De interpretación privada. Uh-huh. Que es libre realmente la Escritura, realmente la profecía es... Sí, pero si nosotros somos fieles, sí. Yo me quedé con una explicación. Sí. Cuando nosotros hacemos un análisis del texto y somos fieles al texto, lo que nos vamos a encontrar es que hubo un cumplimiento exacto, sí, milimétrico de esto. Ahora, los que dicen que no se cumplió totalmente, que esto y que lo otro, hacen se llama aescégesis. Fuerzan el texto para hacer decir cuestiones que son preconcebidas, pero eso no es leal con el texto bíblico. Bien. Entonces, salid de ella, pueblo mío, era el mandato directo de Jesús. ¿Por qué no había cristianos en Jerusalén en el momento del sitio? Porque cuando ellos vieron la abominación desoladora, cuando ellos vieron el busto de Nerón en el lugar del holocausto, cuando ellos vieron que los ejércitos se acercaban, huyeron de acuerdo a lo que Jesús les había enseñado. Que se vayan. Salieron de Jerusalén. ¿Quiénes quedaron? Los sediciosos que no creían en Jesús como su Mesías. Hasta Jesús paraba también, ¿viste? Cuando les piedreaba. ¿Qué tenemos en segundo lugar? En el verso 9 y 10. Hasta el verso 8 tenemos en el capítulo 18 de Apocalipsis, tenemos la caída de Jerusalén. Y Jerusalén cayó un 7 de septiembre. 3 etapas duró la conquista de Jerusalén. La primera tomó la ciudad vieja. La segunda etapa tomó la ciudad nueva. La segunda etapa tomó la ciudad vieja. El último asalto, que fue el 7 de septiembre del 70, según el relato de Flavio Josefo, se tomó la fortaleza, la ciudadela,
Antonia y la explanada del templo, ¿sí? Ese es el dato histórico. Y cayó Jerusalén una semana después. La ciudad era prendida a fuego por los soldados romanos. Según Flavio Josefo, por iniciativa de algunos capitanes, ¿sí? Según otro historiador, se me fue el nombre, otro historiador romano, ya me voy a acordar el nombre, Tácito, por indicación y orden de Tito, prendida a fuego la ciudad, ¿sí? Y el templo. El lamento, lo que vemos en segundo lugar, el lamento de los reyes de la tierra, los gobernantes, los poderosos. Versos 9 y 10. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, o sea, va a ser quemada. La expresión en el capítulo 17, incendio, es, y acá también, es quemado. Alguien que no sabe que estamos en la clase. Bueno, es quemado desde las bases hacia arriba, hasta sus bases, hasta sus cimientos, prendida a fuego la ciudad, completamente destruida la ciudad. Entonces, verso 10. ¡Ay de la gran ciudad, Babilonia, la ciudad fuerte! ¿Qué es lo que le sorprende a los poderosos de la tierra? Que esa ciudad era una ciudad, ¿cómo? Fuerte. Después tenemos el lamento de los mercaderes de la tierra, ya no el de los reyes. Y es la misma expresión. ¡Ay! Son tres ay, tres lamentos, por eso hablamos de lamento. ¡Ay! Es el lamento a causa del juicio de la ciudad. Los mercaderes de la tierra, dicen desde el verso 11, y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más su mercancía. ¿Cuáles eran las mercancías? Miren, Jerusalén estaba en una posición estratégica, una iglesia, una ciudad, estoy trabado hoy, una ciudad en una posición estratégica en el reino que recibía todas las mercaderías del oriente que iban para el occidente, ¿sí? Entonces, era un lugar de comercio. De hecho, los hebreos se destacaron históricamente siempre en el comercio. ¿De qué mercancías? ¿Comercio de qué mercancías? De estas mercancías. Dice, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perla, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol y canela, especias aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros y esclavos. Alma de hombres. Eso no entiendo. Almas de hombres. La religión. Figura de la religión. ¿Qué hace la religión? Captura el alma de los hombres y los esclaviza. Esto es una aplicación, una idealización del texto. ¿Qué hacía la religión hebrea? Los esclavizaba. Ellos tomaban... A ver, ¿quién tomaba decisión en el pueblo? No era el rey. ¿Quiénes eran? Eran el sumo sacerdote y el Sanedrín, los 70, ¿no? Que tenían autoridad espiritual en la nación, porque la ley judía era de naturaleza espiritual, ¿sí? Entonces ellos eran los que tomaban las decisiones. ¿Quiénes? Vuelvo a repetir. ¿Quiénes?
pagaron a Judas para que le entregase a Jesús? Los sacerdotes. ¿Quiénes pagaron los falsos testigos para que digan que Jesús había blasfemado? Los sacerdotes. ¿Quiénes pagaron para decirle a los soldados romanos para decir que los discípulos habían robado el cuerpo? Los sacerdotes. Entonces, ¿quiénes gobernaban la nación? No eran los políticos. Eran políticos, Claro, pero eran sacerdotes. Me refiero a eso, que era una casta de sacerdotes. ¿Dónde fue juzgado Jesús? Hay 3 de los 6 juicios de la mañana trágica, ¿sí? 3 fueron frente a reyes, pero 3 fueron frente a sacerdotes. Anás, Caifás y el Sanedrín juzgaron a Jesús. Cuando el sumo sacerdote preguntó, ¿quién eres? Y el alguacil, el alcahuete del sumo sacerdote golpeó a Jesús, responde. No sabes quién es quien te está preguntando. ¿Eres tú el Mesías? Y le dice, tú lo has dicho, le dice Jesús. Oh, pero imagínense esa escena. O sea, ¿ustedes creen de alguna manera que eso va a quedar sin castigo? ¿Va a ser impune? O sea, ellos eran quienes gobernaban la nación. La nación les había dado el cerebro para que ellos piensen. Cualquier similitud en realidad es exactamente igual que en cualquier movimiento religioso. Diga conmigo, vale pensar. Vale pensar. Entonces, el lamento de los reyes, del 9 al 10, del 11 al 17, primera parte, tenemos el lamento de los mercaderes. ¿Cuál era el lamento de los mercaderes? Verso 15, los mercaderes de estas cosas que se habían enriquecido a costa de ellas se paraban lejos por temor de su tormento, llorando y lamentando, diciendo, ¡ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino púrpura y de escarlata! La semana pasada vimos una descripción de Flavio Josefo hablando de Jerusalén en estos 3 tonos, en las telas, ¿sí? Y del templo en estos tonos. Y estaba adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas. ¿Qué le llamaba la atención a los reyes? Que era una ciudad fuerte, el poder de la ciudad. ¿Qué le llamaba la atención a los mercaderes? La riqueza. Las riquezas. Veían cuando la ciudad, la columna de humo subía al cielo del incendio, cuántas cosas preciosas desperdiciadas. Veían el valor de las cosas que se estaban quemando. Porque así piensa un mercader, así piensa un gobernante, así piensa un mercader. Y después está el lamento de los trabajadores, de la gente, de los artesanos, de la gente que le ponía la sangre, el esfuerzo a aquello. Dice del verso 17, la primera mitad, y todo piloto, y todos los que viajan en naves, y marineros, y todos los que trabajan en el mar, se pararon lejos, viendo el humo de su incendio, dieron voces diciendo, ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre su cabeza y dieron voces llorando y lamentando y diciendo, ¡ay, ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar se habían enriquecido de sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! Las riquezas de Jerusalén eran sacadas desde Tiro, eran sacadas desde Filistía, eran sacadas desde las ciudades de las costas por embarcaciones. Primero fueron los fenicios, después fueron los griegos, después fueron los romanos, todos los que dominaban el Mediterráneo oriental. Todas esas riquezas llegaban al resto del mundo civilizado. ¡Ay de la gran ciudad, con la cual todos los que tenían naves se habían enriquecido! Había prosperidad en ella. Hasta que
Dice, en una hora vino tu juicio. Eso decían los reyes. Los mercaderes decían, en una hora han sido consumidas tantas riquezas. Y los trabajadores decían, en una hora ha sido desolada. Capítulo 23 de Mateo. Vamos a verlo. Diga conmigo desolada. Desolada. Es la misma palabra que en Mateo capítulo 23 Jesús utiliza para describir la sentencia que él emite de Jerusalén. Desde el verso 34 leo. Por tanto, he aquí yo os envío profetas y sabios y escribas, y de ello a unos mataréis y crucificaréis, y a otros azotaréis en vuestras sinagogas, y perseguiréis de ciudad en ciudad, para que venga sobre vosotros toda la sangre justa que se ha derramado sobre la tierra, desde la sangre de Abel el justo hasta la sangre de Zacarías, hijo de Berequías, a quien matasteis entre el templo y el altar. Una profanación terrible, ¿no? Un homicidio dentro del lugar consagrado. De cierto os digo que todo esto vendrá sobre esta generación. Esto es antes de Mateo 24, sobre esta generación. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina que junta tus polluelos debajo de tus alas y no quisiste? Y acá la sentencia, verso 38. He aquí vuestra casa os es dejada desierta. La expresión desierta ahí es la palabra griega, que mejor traducida sería desolada. Ay de la gran ciudad, todos los que tenían naves en el mar se han enriquecido de ella. En una hora ha sido desolada. Habla de Jerusalén. Así que se destruyó todo, entonces no quedó nada. Y vamos a leerlo. Vamos a leerlo. La sentencia firme y definitiva. Verso 20 al 24 dice: alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Todos los que habían sido enviados. ¿Qué significa apóstol? Enviado. Todos los que habían sido enviados a ella, al pueblo hebreo. Todos los que habían sido enviados con un mensaje de parte de Dios, profetas, fueron muertos. Diga conmigo, Juan el Bautista, Jesús, Esteban y una multitud más, multitudes, que según el mismo libro de Apocalipsis están clamando debajo del trono del Cordero: ¿hasta cuándo no vengarás nuestra sangre? Un poco de tiempo. Y cuando llega la hora de ese juicio, la venganza de la sangre, el día de la venganza de Jehová, el día del Señor, el día de Jehová del Antiguo Testamento, la venida de Cristo, ¿sí? La real venida de Cristo, no la futurista, ¿no? La real venida de Cristo, cuando todo esto fue juzgado. Verso 21. Y un ángel poderoso tomó una piedra, y esto es una alegoría, una ilustración, ¿sí? Una ilustración simbólica. Toma una piedra y dice, y esta es la sentencia definitiva, esta es la ejecución de la sentencia. Toma una piedra, como una gran piedra de molino, y la arroja en el mar, diciendo: con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpistas, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti. Y ningún artífice de oficio alguno se hará más en ti. Ni ruido de molino se oirá más en ti. Nunca más va a haber un centro del antiguo pacto en ese lugar.
Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. En el seno de la nación hebrea, creencias esotéricas sobreabundaban, una pseudo espiritualidad hasta el día de hoy sobreabundaba en la nación. Diga conmigo, hechicerías. A eso le llama hechicerías. Engañabas a todas las naciones. Todo acto de la religión por cautivar, en el sentido de cautivo, ¿sí?, de embrujar, en el sentido que Pablo usa la palabra en Gálatas, quien nos hechizó para seguir un evangelio diferente. Todo acto religioso está básicamente gobernado por espíritus demoníacos y son doctrinas de demonios que estrechan el alma y cautivan el alma de los hombres. Pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones. Y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Esto es lo que leímos en Mateo capítulo 23, la sangre de los santos, ¿sí? Vamos a leer ahora Lucas capítulo 21, versos 5 y 6, hablando de la destrucción de Jerusalén, antedicha, profetizada por Jesús mismo. Lucas capítulo 21, versículos 5 y 6. Y a unos que hablaban de que el templo estaba adornado de hermosas piedras y ofrendas votivas, dijo, ofrendas de votos de personas. En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. ¿De quién está hablando? De Jerusalén, ¿no? Decimos nosotros. Otros dan otra interpretación, no importa. Decimos de Jerusalén. En cuanto a estas cosas que veis, días vendrán en que no quedará piedra sobre piedra que no sea destruida. Cualquier movimiento religioso le va a costar horrores ver en la gran ramera, en la Babilonia espiritual, a la ciudad de Jerusalén. Pero esto es un sistema de autodefensa. Apóstol, entonces el Señor estaba hablando realmente de las naciones, estaba hablando de las naciones hebreas realmente. El Señor estaba hablando de la nación hebrea y de las naciones que comerciaban con ella. Comerciaban sería todo, sería en general. Sí. Ya sobre los romanos habló antes, sí, cuando habla de que, iba a ser muerto, habla de la muerte de Nerón, ya lo vimos antes, capítulos antes, ¿sí? Pero ahora está hablando de la sentencia sobre Jerusalén. Nerón muere miserablemente, no tiene el valor de quitarse él mismo la vida y le pide a un criado, un guardián, que lo mate, ¿sí? Cuando un senador romano, Galba, le puso sitio al lugar donde él estaba y lo iba a matar, ¿sí? Pero eso es otra cosa, porque nadie va a escapar del juicio de sus actos. Nadie escapará. Todo lo que sembramos, cosecharemos. ¿Qué sembró Jerusalén? Pecado, muerte, destrucción. ¿Qué sembró en los hombres de Dios? ¿Qué va a cosechar? Cuando dijeron, su sangre sea sobre nuestras cabezas y sobre la de nuestros hijos. ¿Qué va a cosechar? Muerte, juicio de parte de Dios. Bien. Lucas capítulo 21, versículos 5 y 6. Entonces,
no quedará piedra sobre piedra. Quiero leer un escrito breve, un párrafo nada más, de la escritura de Flavio Josefo, el 7º libro de Flavio Josefo, hablando de la destrucción de Jerusalén. Dice: ahora, como el ejército no tenía más personas para matar, ni nada que saquear, y su furia carecía de cualquier aliciente, ya que si hubieran tenido algo que hacer, no habría tenido ningún miramiento con nada, César dio órdenes de que demolieran toda la ciudad. ¿Qué había dicho Jesús? No quedará piedra sobre piedra. Que demolieran toda la ciudad. Y el templo. Está hablando un testigo directo, visual de todas estas cosas. El historiador Flavio Josefo. César dio órdenes de que demolieran toda la ciudad y el templo y dejar en pie las torres de Fasael, Hípico y Marianme, ya que eran las más altas, y la parte de la muralla que rodeaba la ciudad en el lado oeste. Ahí está el muro de los lamentos hoy. Este muro se salvó con el fin de garantizar un campamento para la guarnición que quedará allí. Y las torres se conservarían para mostrar a la posteridad qué tipo de ciudad y qué bien fortificada era aquella a la que los romanos habían sometido con su valor. Los encargados de la demolición allanaron el resto del recinto de la ciudad de tal forma que los que llegaran a este sitio no creerían que hubiera sido alguna vez habitado. No quedará piedra sobre piedra. Este fue el final de Jerusalén, una ciudad de gran magnificencia y fama entre toda la humanidad, provocado por la locura de los sediciosos. ¿Sí? Entonces, ¿de qué hablaba Juan a sus contemporáneos inmediatos? De la destrucción de Jerusalén. ¿De qué venida estaba hablando? Del juicio de Dios, del día del Señor, del día de Jehová del Antiguo Testamento, sobre la nación de Israel, sobre Jerusalén, la niña de sus ojos, que es tratada como la gran ramera. Mi hermano, todo lo que tenga que ver con religión causa estrechez en la mente. La vida del Espíritu genuina causa amplitud y plenitud. Y la Iglesia de Cristo no es una institución, una organización. La Iglesia de Cristo es un organismo vivo, un cuerpo visible para exhibir, no pastor, clérigos y demás, apóstoles, profetas, como ustedes le quieran llamar, superintendente, presidente, lo que usted. La Iglesia de Cristo es el cuerpo, el organismo vivo para exhibir la vida del Cristo a la presente generación. Mi hermano, la Iglesia es quien tiene que estar haciendo bienes en este mundo. La Iglesia es la que debiera estar en todos los asuntos que Dios quiere estar para con la humanidad. A mí un día me preguntaron, ¿por qué los hogares? ¿Con qué necesidad? Si la Iglesia no está cuidando al desvalido, al huérfano, protegiendo a la viuda, atendiendo las necesidades de los más necesitados, de los más atrasados en nuestra cultura, ¿cuál es la razón de ser? ¿En qué estaría Cristo hoy? Bueno, en eso tiene que estar la Iglesia, porque la Iglesia es la expresión de su cuerpo. Hasta acá la lectura del texto. Recuerde que
La nueva creación no es un cielo nuevo, ni una nueva tierra física material. Es una dimensión espiritual que fue establecida sobre la tierra después del juicio de Jerusalén. Y lo vamos a ver a partir de la semana que viene, cuando veamos las bodas del Cordero y el reemplazo de la esposa del nuevo pacto, del pacto eterno, ¿sí? El reemplazo de Israel como la esposa del antiguo pacto por la iglesia, la esposa del nuevo pacto, del pacto eterno, manifestada sobre la tierra. Mi querido hermano, nos vemos la semana que viene. Ha sido un placer ministrarles la palabra de Dios en este día. Si ustedes tienen alguna pregunta que hacer, bueno, pueden hacerla. Queda subido al internet, queda subido a mi página de Facebook el estudio bíblico. Pueden hacer las preguntas que quieran ahí. Lo vamos a responder en la medida que podamos. No tenemos respuesta para todo, ¿sí? Pero en la medida que podamos lo vamos a hacer así. Vamos a orar. Nos ponemos de pie los que estamos acá en el aula, en el auditorio. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, por tu consejo. Señor, por la capacidad de libertad que nos has dado en nuestro espíritu. Señor, solo te rogamos que tengamos el valor de hacerlo operativo en nosotros, de hacerlo práctica, de hacerlo vida en nosotros. Señor, gracias porque impartiste tu vida en nuestro ser interior. Ahora, en el nombre de Jesús, te rogamos, Señor, poder manifestar tu presencia, tu naturaleza en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, nos vemos la semana que viene. Algunos hoy a las 7 de la tarde en la celebración de ICB. Nos vemos.